Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Bienvenidos todos, ya estamos en el quinto episodio de esta serie sobre Melquisedec. Yo espero que todo lo que hemos estado hablando les sea de mucho ánimo y edificación para sus vidas. Así que vamos a empezar con este nuevo capítulo. Y hoy quiero hablarles sobre el arquetipo o el modelo celestial del sacerdocio. Este tema, hermanos, nos deja ver el peso espiritual y la importancia de entender nuestra identidad como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Entonces, empecemos. Lo primero que quiero que veamos es que todo lo que el Señor mandó a sus sacerdotes y a los patriarcas estaba basado en el modelo del cielo. Y esto lo vamos a ver en varias partes de la Biblia, pero vamos a empezar con Éxodo, cuando Dios le muestra a Moisés la construcción del tabernáculo. En primer lugar, vemos en esta parte que en el cielo hay un monte donde Dios está reinando. Y vamos a ver cómo se explica esto en Éxodo, capítulo 24, del 1 al 18. No voy a leer todos los versículos de corrido para no hacerlo muy largo, solamente voy a leer los más importantes. Entonces dice en el versículo 1 de Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y luego en el 9 dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió Jehová su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Voy a explicar un poquito esta parte. Dios le dice a Moisés que suba con todos los líderes al monte Sinaí, y dice que subieron y vieron al Señor y comieron con él en el monte. De hecho, tengo varias razones bíblicas para decir que este no era Dios el Padre el que comió con ellos, sino Jesucristo antes de encarnarse, o el ángel de Jehová como se muestra en otras partes, pero eso lo podemos dejar para otro programa. Pero entonces aquí dice que ellos ya estaban en el monte y comieron ahí con Dios, pero después en el versículo 12 Dios le dice a Moisés que vuelva a subir al monte, pero ahora él solo. Vamos a leerlo. Dice: Entonces Jehová, después de que comieron, dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Entonces aquí es curioso porque subieron todos al monte Sinaí primero, pero después Dios le dice a Moisés que vuelva a subir él solo, y dice que Moisés subió al monte de Dios, y la nube lo cubrió mientras se encontraba con Dios. Y dice que a los 7 días la gloria de Dios bajó al monte, y en el versículo 18 dice que Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Entonces, esto nos hace ver que Moisés estaba en el monte Sinaí primero, pero después Dios de algún modo lo hizo entrar en su monte celestial. De hecho, esto es lo mismo que pasó con Jesús y sus discípulos en la transfiguración. Ellos subieron a un monte físico, pero después, de algún modo, seguramente en el Espíritu, el Señor los hace subir al monte celestial, porque vemos que aparecen Moisés y Elías y la nube donde el Padre habla. Hay muchos otros pasajes que explican esto, y de hecho hay referencias que nos dejan ver que se trata de un monte de Sión celestial. De hecho, si quieren que hablemos más detalladamente de este monte de Sión celestial, pueden escribirnos y podemos hacer un programa completo acerca de esto. Pero bueno, ya después de que Moisés sube a este monte, Dios le empieza a mostrar el diseño del tabernáculo y sus muebles, y le da detalles muy específicos para construirlos, pero al final de cada detalle le dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto está en el versículo 25:40 y el 27:8 de Éxodo.
O sea que Moisés vio en el monte un modelo de donde sacó todas las especificaciones para construir el tabernáculo, porque en el cielo, en el monte de Dios, también se ejerce un sacerdocio. ¿Y cuál es ese sacerdocio? Bueno, vamos a ver una parte en Apocalipsis 4. En este pasaje de Apocalipsis 4, Juan ve lo que hay en el cielo. Ve el trono del Padre que está establecido en medio de todo, ve a los 4 seres vivientes que están alabándole día y noche y ve a un grupo de ancianos. Vamos a leer esto. Dice Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y después en el 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, con estos versículos vemos que en el cielo, alrededor del trono de Dios, hay seres celestiales que ministran delante de Dios con alabanza y oración, que es lo que representan las arpas y las copas. Vemos que están vestidos con vestiduras blancas que muestran su aspecto sacerdotal y tienen coronas que muestran su aspecto de autoridad o de gobierno en el cielo. Y no son los 12 hijos de Israel y los 12 discípulos como algunos han pensado, más bien ellos fueron puestos a partir de este modelo celestial. Conocemos a un hombre de Dios que le llama a este grupo de ancianos el Consejo Celestial de Dios, y concuerdo con él. Pero luego en este mismo capítulo vemos otros detalles de lo que vio Moisés en el monte. Por ejemplo, las 7 lámparas de fuego, el mar semejante al cristal, los querubines, que son los seres vivientes, el altar del incienso, que aparece en el capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis, y otras cosas que también podemos mencionar. Pero entonces vemos que todo esto que vio Moisés en el monte era una imagen de lo que había en el cielo. Y es el orden sacerdotal bajo el que estaban los patriarcas, que es el orden de Melquisedec. Ya en un par de capítulos más vamos a hablar específicamente de este Melquisedec a detalle, pero hermanos, ahorita quiero que veamos que esto es súper trascendente, porque este sacerdocio celestial es el mismo sacerdocio que Dios quiso establecer sobre la tierra con los hombres. No es cualquier cosa, hermanos. Todo lo que se mueve en el cielo, el gobierno celestial de Dios que mueve todas las cosas, se mueve por medio de este sacerdocio. Esto es lo que mueve todas las cosas en los cielos, las autoridades, y es la manera en la que Dios quiere que el hombre se mueva y gobierne sobre la tierra. Hermanos, nosotros somos la representación del gobierno celestial de Dios aquí en la tierra. Y esto es algo que también entendieron 2 hombres de Dios en el Antiguo Testamento, Samuel y David. Samuel fue un hombre de Dios que conocía su voluntad y tenía toda su autoridad. Imagínense, Samuel fue juez, fue profeta, fue sacerdote y literalmente dormía junto al arca del testimonio en el tabernáculo. Este hombre de Dios pasaba tanto tiempo en comunión con Dios que también pudo ver de alguna manera el modelo sacerdotal del cielo. Y esto lo sabemos por lo que dice 1 de Samuel 19, del 18 al 24. En este pasaje el rey Saúl está persiguiendo a David para matarlo, y David huye a Ramá donde estaba Samuel, y dice que Saúl manda unos mensajeros para traer a David de la casa de Samuel, pero dice que cuando llegaron estos hombres vieron un círculo de profetas con Samuel dirigiéndolos, y cuando entraron en el círculo el Espíritu de Dios vino sobre ellos, ellos también empezaron a profetizar. Entonces vemos que Samuel tomó el modelo del cielo y lo aplicó aquí en la tierra con estos profetas, porque cuando entraban a este círculo la presencia de Dios estaba ahí, como es en el cielo. Luego vemos que Saúl manda otros mensajeros, pasa lo mismo, viene el Espíritu de Dios, y pasa 3 veces esto, hasta que él mismo va por David, pero dice que también él empieza a profetizar mucho antes de llegar a la casa de Samuel por la presencia de Dios tan fuerte que había en ese lugar. Y esta parte es bien importante porque es la única vez que volvemos a ver a David y a Samuel juntos. La primera fue cuando Samuel lo ungió como rey, pero en toda su vida no se vuelven a encontrar sino hasta este momento. Y por esto parece ser que Samuel fue quien le enseñó a David parte del modelo del tabernáculo
que después David levantó en Jerusalén. Pero hermanos, David estaba en otro nivel mucho más elevado, porque él entendió muchas más cosas que Moisés, mucho más que Samuel y que cualquier otro de los patriarcas, yo creo. Porque él comprendió a profundidad el sacerdocio celestial y el sacerdocio de Melquisedec. Por eso estableció músicos y cantores en el tabernáculo alrededor del arca del testimonio. Pero de eso vamos a hablar hasta el próximo capítulo, porque hay mucho que decir acerca de esto. Como les dije, todavía falta hablar un poquito acerca del sacerdocio celestial, porque no hemos hablado propiamente de Melquisedec, que tiene que ver con todo este modelo, pero ya lo vamos a ver después de que hablemos de David. Por ahora, hermanos, solo quiero que consideremos que el sacerdocio no es cualquier cosa. En verdad tiene un peso espiritual de autoridad que viene del cielo y que cuando lo ejercemos estamos colaborando con Dios como parte de este trabajo poderoso y eterno que trasciende en la tierra, pero que también trasciende en el cielo. Y cuando ejercemos este sacerdocio estamos trayendo los cielos a la tierra y el reino de Dios es establecido. Así que hermanos, meditemos en esto, indaguemos más sobre estos temas, lean más versículos, empápense de esto, porque en esto consiste nuestra labor eterna, nuestro ministerio celestial. Y si tienen dudas, si quieren que toquemos o indaguemos un punto más específico, escríbanos en nuestras redes sociales, comenten nuestros videos y también los invitamos a entrar a nuestra página de Patreon, donde subimos contenido exclusivo que solo van a poder ver ahí. Les dejamos el enlace en la descripción para que puedan verlo. Así que hermanos, espero que sigan escuchándonos y hasta el próximo capítulo. Que Dios los bendiga. Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.